Bien, bien. Nos reunimos esta mañana para llevar a cabo el acto de la sustentación de la tesis del bachiller Josué Medina Guamán, ¿sí? En consecuencia, en consecuencia, en primer lugar, tiene el tesista 20 minutos o 30, ¿no? 30 minutos para exponer las ideas básicas de la tesis en mención. Adelante, por favor. Buenos días. ¿Se puede ver mi pantalla, por favor? Sí, sí, sí. Ok, muchas gracias. Buenos días, distinguidos miembros del jurado, doctor Arquímedes Américo Mudarra Montoya, magíster Johnny Joseph Pacheco Quispe, magíster Alejandro Giancarlo Bautino Guillén y asesor Mauro Félix Mamani Macedo. Soy Josué Yared Medina Guamán y voy a sustentar mi tesis de maestría, El fumador textual entre el modernismo y la vanguardia, en La Torre de las Paradojas 1926, de César Atahualpa Rodríguez. En esta primera diapositiva se puede observar el problema, objetivo e hipótesis general que guían el estudio, así que se expone de manera sintética, que la pregunta que guía la investigación, al ser cómo se representa el fumador textual en el poemario, requiere un objetivo que busque interpretar la poética del fumador en La Torre de las Paradojas. Para esto se ha utilizado el análisis de sujetos textuales en diálogo con las propuestas poéticas del modernismo y la vanguardia. De esta manera tenemos la hipótesis general. El sujeto textual fumador se vincula con las poéticas modernista y vanguardista. Para demostrar esta hipótesis general se han desarrollado 3 capítulos que abordan problemas, objetivos e hipótesis más específicas. En el primer capítulo, guiado por este problema, cuál es el abordaje crítico sobre los fumadores y con qué poéticas dialoga La Torre de las Paradojas en 1926, se hizo una sistematización del abordaje crítico en general sobre La Torre de las Paradojas, y de esta manera se pudo enmarcar el poemario no solamente en relación a la época, a la historia, en el proceso histórico en que se encuentra, sino en relación a otros estudios, ¿no?, sobre fumadores y también a otros textos con fumadores textuales en su interior. De esta manera tenemos que la hipótesis, por la época en la que se encuentra y en la que se enmarca el poemario, el fumador en La Torre de las Paradojas dialoga con dos concepciones sobre el arte, ¿no? La primera es la concepción de la obra de arte como reflejo de la vida del autor, que es una propuesta sobre todo del siglo XIX, pero que para principios del siglo XX, con las características del modernismo con el que dialoga la poética de La Torre de las Paradojas, todavía tiene vigencia, ¿no? Y la otra que está vinculada a lo que ya viene, ¿no?, que es el inicio de la vanguardia. En este sentido, la propuesta de la objetivación del texto como producto del intelecto independiente del ser biológico que lo produce. Es decir, a principios del siglo XX, como señala Slavinsky, hay un tránsito entre la relación de los sujetos del texto, intratextuales, con los sujetos extratextuales, ¿no? En este caso, el primer capítulo, titulado El fumador en el proceso histórico latinoamericano y en la literatura peruana, se busca no solamente sistematizar los estudios que hay sobre fumadores en el texto, sino también definir y diferenciar al fumador biológico del fumador textual, ¿no? Entonces, en esa cronología que se establece para el capítulo 1, se desarrolla un abordaje sobre los textos enteogénicos, en donde se puede ubicar la posición, ¿no?, el lugar específico en el cual se encuentra La Torre de las Paradojas frente a enteogénicos y los estudios alrededor de las poéticas de texto drogado, como lo diría Castoldi, por ejemplo, ¿no? Ahora, en esa cronología vinculada al contexto, podemos evidenciar una constante resignificación del fumador textual, ya que el ser que fuma, en su relación con el libro, sobre todo desde el contacto, en su relación con el libro, ha sido constantemente resignificado, de tal manera que el libro que lo construye
o los estudios que también lo construyen, o los discursos, que pueden ser el discurso médico, por ejemplo, o el discurso religioso durante, digamos, el virreinato, lo van a ir construyendo con diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, se lo va a tomar a aquel que fuma como demonólogo, idólatra, consumidor del rey, patriota, degenerado, vicioso, droguista esteta, misántropo asocial, revolucionario, narcotraficante y sus recientes expresiones en el nuevo milenio. El capítulo 2 también tiene problema, objetivo e hipótesis específicas. En este caso ya no está centrado específicamente en el fumador textual, sino que ahora se va hacia el poemario en sí, ¿no? Entonces vamos a contextualizarlo también, pero también se sistematiza aquí los acercamientos críticos que hay sobre la Torre de las Paradojas, ¿no? Cabe mencionar que sobre Atahualpa Rodríguez hay muy pocos estudios, la mayoría de ellos son comentarios sueltos en revistas, ¿no? Menciones. En este sentido, de repente habría que resaltar las fuentes de Ainhoa Segura Sarikiegui, que le dedica un capítulo en su tesis del 2012. También un estudio reciente en donde Corrado Polar analiza los principios principios del siglo XX en Arequipa, ¿no? Y sobre todo las propuestas poéticas. Y obviamente las dos tesis de maestría y doctorado de Manuel Puantigoso, que le dedicó a la Torre de las Paradojas, y en el caso de su segunda tesis, la de doctorado, no solamente a la Torre de las Paradojas, sino también a Sonatas en tono de silencio, ¿no? Pero más allá de esos estudios solamente hay comentarios, ¿no? Ahora, ¿cómo se vinculan los fumadores textuales del poemario con la paradoja y la torre? Que no es gratuito que aparezcan solamente en el título, sino que dialogan con diferentes propuestas poéticas de la época, ¿no? En el caso de la torre, por ejemplo, dialoga pues con estas propuestas finiseculares, ¿no? Del artista en una torre de marfil, pero para el caso de Atahualpa Rodríguez en particular es el artista descendiendo de la torre de marfil, ¿no? Porque estamos en el tránsito hacia la vanguardia. De igual manera, la paradoja como figura retórica que extralimita la razón, es importante comprenderla porque es una figura que predomina a lo largo del poemario, ¿no? Es decir, no solamente son palabras que están en el título. Por esa razón se caracterizó e interpretó la propuesta poética del poemario, analizando pues la paradoja, la torre, en diálogo con el modernismo y la vanguardia. La hipótesis que se manejó para este capítulo señala que los fumadores textuales se vinculan con la paradoja y otras figuras retóricas de oposición que extralimitan el significante. Esto sobre todo por su admiración hacia Baudelaire y al trabajo de los vicios del lenguaje que también se puede evidenciar en la Torre de las Paradojas, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 se desarrolla de la siguiente manera, se tituló las paradojas, estudios poéticos y relaciones contextuales. Aquí se enmarcó el poemario en el contexto intelectual y socioeconómico de la Arequipa de principios del siglo XX y se comentó sus relaciones con las rebeliones campesinas del peruano. Y bueno, en el contexto internacional también es importante abordar cómo es que esto se relaciona con la Primera Guerra Mundial. Específicamente sobre el texto a analizar, se buscó la intextualidad que establecen estos poemas con revistas de vanguardia de la época, que discutían también la coyuntura político-literaria en el momento sobre los siguientes temas, ¿no? El compromiso del artista con su obra, la degeneración e identidad, el decadentismo. Todo esto se hizo mediante un balance de los abordajes críticos sobre el poemario. A su vez, se estableció la estructura, los temas y personajes predominantes en el poemario, para poder hacerlos dialogar con las discusiones que hay en las revistas de vanguardia del momento. En ese sentido, al centrarnos en los fumadores intratextuales, estos se han evidenciado vinculados mediante la paradoja, la contemplación de la nada, la quietud, la paz, calma, soledad, meditación, tedio, hastío, angustia, aburrimiento, pereza, narcisismo, narcosis, ensoñación, paraísos artificiales, embriaguez, desajuste de los sentidos, misticismo, metempsicosis, inmortalidad, divinidad, universo infinito, entre otras categorías del modernismo y la vanguardia. Para el capítulo 3, que es el capítulo central de la interpretación, en este caso tenemos también problemas, objetivos e hipótesis específicas. Nuestro problema es qué representa el fumador frente a otros sujetos textuales del poemario. Para resolver este problema se ha interpretado a los sujetos intratextuales
desde tres perspectivas, desde tres categorías que se construyen en este capítulo, o que se profundizan en realidad porque se han mencionado desde el capítulo 1, que son la figura del demonólogo, poeta maldito e indio fumador. Frente a las otras denominaciones que ha adquirido el fumador, se prefirieron estas tres por características de la poética de Atahualpa Rodríguez, ¿no? Demonólogo en tanto su relación con Baudelaire, ¿no? Igual que poeta maldito, ¿no? Está vinculado pues a las propuestas decadentistas del modernismo, ¿no? Y el indio fumador se inserta no solamente en la discusión, en el nexo que se podría establecer con la vanguardia indigenista, sino también con las propuestas de indoamericanas que proponía o a las que se adhería a Atahualpa Rodríguez, ¿no? Entonces, estos tres perspectivas para poder analizar los poemas son sumamente interesantes y operativas para este capítulo, ¿no? Entonces, la hipótesis que se maneja es que el fumador protagoniza una obra abierta. ¿Por qué se dice esto? Porque el estudio hermenéutico de sus sujetos textuales precisa vincularlos, compararlos, confrontarlos y superponerlos para ampliar el sentido de los versos. Funciona similar a, por ejemplo, la vida e instrucciones de uso de Perec, en donde si se confrontan los diferentes poemas, se pueden ir armando otros mundos o ampliando el significado del sentido, ¿no? Entonces, este capítulo por eso es sumamente enriquecedor, también por eso es el más amplio, y la información siempre ha sido abundante alrededor del tema de fumadores. Bueno, este capítulo se tituló El fumador textual entre el modernismo y la vanguardia. En este capítulo se interpreta el sentido inmanente, literario y social del poema, bueno, de los 8 poemas sobre fumadores a través del poema El fumador de pipa. El fumador de pipa nos sirve como personaje central para poder analizar los otros poemas, ¿no? Mediante el análisis del locutor a locutario y personajes centrados en el fumador de pipa se puede confrontar con otros sujetos textuales. Para eso nos va a servir también la categoría, como anteriormente, de demonólogo, poeta maldito e indio fumador. Al trabajar esta representación textual, también se ha tomado en cuenta las propuestas o la poética de Charles Baudelaire y Julio Rey Reisig. En el caso de Charles Baudelaire, no solamente por esta performance que podría ejecutar Atahualpa como especie de flaneur en Arequipa, sino también porque en su poética misma se trabajan los temas que Baudelaire ya había trabajado. En algunos casos incluso Baudelaire aparece como personaje. Uno de sus poemas más famosos es Psicología felina, en donde el gato es un lector de Baudelaire, ¿no? El otro referente es Julio Herrera Reisig, con su obra La Torre de las Esfinges, porque retoma el vocabulario que para Julio Herrera Reisig considera, bueno, los estudiosos lo consideran psicomorbopanteísta, ¿no? Que es similar al vocabulario que utiliza Atahualpa Rodríguez, solo que expresado de otra manera para los escenarios de una aldea, ¿no? Arequipa aldeana, digamos, ¿no? Entonces, pero también se han tomado en cuenta a otros modernistas y vanguardistas contemporáneos a Atahualpa Rodríguez para confrontar a los fumadores, ¿no? Y comprender cuáles son los cambios que se están dando en cuanto al consumo de enteógenos en la época y cómo es que estos se van a reflejar en el papel, en el texto. Por eso es que se encontró en la discusión que era necesario ampliar investigaciones sobre la inspiración poética, la adivinación, el malditismo, la experimentación lingüística, entre otras categorías vinculadas a estas propuestas de principios del siglo XX. Aquí tenemos el poema central. Si bien es cierto, los otros poemas se articulan alrededor de él, este poema nos permite comprender una gran cantidad de temas que están presentes en el poemario. Voy a leerlos. El fumador de pipa, para Enrique Stefanini. Con los ojos perdidos en la calma del viento, recoge en sus pupilas el paisaje y se afana por buscar en su negra cabeza una ventana para que pase el tenaz pensamiento. Muerde la amarga pipa con gesto soñoliento y en la hilazón celeste que del tabaco mana, sombríamente iluso parece que devana la vida en la brumosa madeja de su aliento. Sumergido en sí mismo como en la sed de un rito, sus ojos van tornándose 2 gotas de infinito que penden de la nada sobre la nada inmensa. Y en el fondo estelario de un cielo de agua fuerte, el fumador de pipa, despertándose, advierte que es la bella escultura del animal que piensa. Rodríguez, 1926, página 70.
Para comprender la relación que hay entre los sujetos textuales del poema, el poemario, a través de este poema, es útil este esquema, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos hacer una diferencia entre la realidad y, por lo tanto, los sujetos biológicos que habitan esa realidad, es decir, una realidad extratextual, por eso es que está marcado con estas líneas, y lo que está aquí adentro sería una realidad intratextual, o simplemente es el texto, ¿no? Es los personajes o los sujetos que se encuentran dentro del texto. Entonces, a ese nivel ya estamos hablando del poemario y del poema. Tomamos en cuenta no solamente el poema, sino también el poemario, porque no es lo mismo locutor que poeta, así como tampoco es lo mismo autor que poeta, ¿no? Autor es el ser biológico que muere, pues, que Sí. tiene una caducidad, digamos, o tiene un tiempo limitado con nosotros, mientras que el poeta queda eternizado en el texto, ¿no? En el poemario. Al poeta lo conocemos en los títulos que distribuye, en el índice, lo conocemos en incluso cómo va escogiendo la tipografía, por ejemplo, los trabajos de Oquendo, ¿no? Sin embargo, al locutor lo vamos a conocer en diferentes poemas. De igual manera, cada poema tiene diferente tipo de personajes. En este caso, nuestro personaje protagonista es el fumador de pipa y se encuentra en soledad. En este caso no tenemos un alocutario representado, es decir, es no representado. El receptor intratextual, para hacer una diferencia aquí, está dedicado a Enrique Stefanini, pero no debe confundirse con necesariamente con Enrique Stefanini biológico, que es el editor de las publicaciones Nuestroamérica, ¿no? Que es el editor también de este poemario. Y bueno, aquí en la sociedad está el lector extratextual, ¿no? Que podemos comunicarnos pues con el autor a través de estas diferentes instancias de su yo. Porque si bien es cierto, no son específicamente, o sea, el autor, como se menciona, no es específicamente el poeta, incluso en el juego que Atahualpa Rodríguez hace en esa época, es una época particular del tránsito de la comprensión de qué cosa es la obra de arte diferente al ser biológico, ¿no? Entonces, en este caso, César Augusto Rodríguez Solcay, quien figura así en la partida de nacimiento, juega como poeta con César A. Rodríguez. ¿Por qué juega con esto, con esta dualidad del modernismo? Juega con esta identidad porque aquí estaría el Atahualpa, pero también el nombre de Augusto. Es algo característico de los poetas modernistas, ¿no? Jugar con la idea de tener dos yos que los habitan incluso. Aquí tenemos otra forma de comprender la relación que hay entre sujetos textuales en el poema El fumador de pipa. Pues aquí tenemos al autor y dentro del autor tenemos al poeta, que es una instancia del autor. Es decir, no es el mismo el poeta de La Torre de las Paradojas, no es ese César A. Rodríguez, no es el mismo poeta que el poeta de Sonatas en tono de silencio. A pesar de que aún aparecen fumadores en sonata en tonos de silencio, el trabajo poético, estético, tiene variaciones que requieren otro tipo de análisis, otro tipo de estudios, ¿no? Aunque obviamente nos podemos servir de los hallazgos que tenemos también para La Torre de las Paradojas. De igual manera, ¿no? El locutor es una instancia de ese poeta, pero no necesariamente es el poeta, ¿no? Es decir, el análisis de sujetos textuales ayuda a retomar la información biográfica, pero al mismo tiempo busca hacer la separación entre lo textual y lo extratextual. ¿Por qué? Porque también es cierto que las palabras y el contexto social están muy relacionadas, ¿no? El referente y lo que significan, pero la interpretación podría contaminarse, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta un tema tan polémico como es el caso de los fumadores, en donde a veces se podría caer en un biografismo, digamos, ¿no? En un estudio que se vaya de lo meramente textual de repente, ¿no? Pero al mismo tiempo no este método de análisis de sujetos textuales no descuida la información biográfica, solamente que no depende de ella, ¿no? Ahora, en relación al poema y el vínculo que establece con otros poemas donde hay fumadores, también se presenta en esta investigación esta tabla que permite, digamos que, identificar de manera rápida cuáles son los versos en donde se encuentran las palabras específicas que señalan que aquí hay fumadores, ¿no? Entonces tenemos una división entre poemas con fumadores efectivamente y fumadores en potencia, en donde la insinuación o la connotación hacia el acto de fumar es más débil.
Bueno, hay una serie de artículos que se pueden publicar sobre cada uno de ellos. En particular, publiqué un artículo sobre el hombre que no había hecho nada y también sobre el fumador de pipa, ¿no? Para actualizar algunas ideas sobre estos hallazgos. Bueno, para resumir mis conclusiones, para ya terminar mi exposición, solamente voy a leer mis conclusiones, que son la primera, que es por el problema general y por la hipótesis general que responde a ella, y las otras tres que responden a cada uno de los capítulos o hipótesis específicas que se han planteado, ¿no? Para demostrarlas. Bueno, primera, tras el análisis de los sujetos intra y extratextuales, se concluye que la identidad del fumador entre 1916 y 1926 se compone por el demonólogo, poeta maldito, indio fumador. A su vez, el poemario evidencia complejos nexos con el modernismo y la vanguardia. La identidad textual del fumador es la paradoja del pensador pensado frente al fumador fumado de Baudelaire. Esta advertencia se obtiene mediante la embriaguez del tabaco, que facilita el ensimismamiento paradojal en la nada, frente a la esfinge paradojal de Rey y Reisig. El indio fumador dialoga con las plantas sagradas y sus estímulos le restituyen su vitalidad campesina para advertir su deshumanización a cambio de una cárcel de marfil, frente al consumo ritual de enteógenos como resistencia identitaria en Vallejo, Chávez y Churata. Mediante las plantas sagradas, el indio fumador poeta republicano asume y subvierte el discurso que lo representa como idólatra, supersticioso, irracional, demoníaco y maldito. Segunda, el contexto de producción de La Torre de las Paradojas se caracteriza por el tránsito de la concepción de la obra de arte como reflejo de la vida del autor hacia la objetivación del texto como producto del intelecto independiente del ser biológico que lo produce. Así, en el fumador textual confluyen la exquisitez dandy, el insólito mensaje poético y la desubjetivación cosmopolita. Frente al indio devenido en burócrata como signo de progreso, el fumador denuncia la degeneración del campesino industrializado, en quien se anula su libertad para someterlo a protocolos serviles. A través de fumar, se subvierte el valor del tiempo como patrón utilitarista y se ejerce un acto pleno de libertad, donde se amplifican los sentidos y el intelecto, en una sociedad de cristianismo languidecido, donde se margina y criminaliza las plantas sagradas. El indio fumador emplea mecanismos cognitivos que trascienden la razón para desmitificar el progresismo cientificista mercantil. Tercera, en la representación de los fumadores textuales predomina el uso de la paradoja, oxímoron, seugma, quiasmo, lítote, énfasis e hipérbole como vestigio del consumo endogénico. Estas figuras retóricas que concilian ideas opuestas son producto del desajuste de los sentidos como herramienta cognitiva. El fumador representa la belleza del pensador abyecto en su simpatía por el caído y sus conversaciones demoníacas con la esfinge. El obrero del intelecto deshumanizado por improductivo para el sistema capitalista recrea el universo en un solo verso mediante experimentos lingüísticos que desafían el racionalismo industrial. El tedio que acosa al fumador de La Torre de las Paradojas es producto del sometimiento protocolar a normas mercantiles en desmedro de su juvenil libertad campesina. En ese sentido, el torrero, fumador de pipa fin y secular, embebido en su paraíso artificial, es desmitificado mediante la paradoja de advertir o advertirse como la bella escultura del animal que piensa. Cuarta, mediante el nexo entre fumadores y otros sujetos textuales comparados, confrontados o superpuestos, se demuestra que la organicidad de esta obra abierta rebasa y desafía la razón a través de experimentos lingüísticos coherentes, cohesionados, potentes y musicales. El fumador es un pensador comprometido con la belleza no racional de la paradoja. Al identificar su vida con el humo, el fumador se muestra consciente de su mortalidad sometida a un sistema de valores mercantiles y vulgares. Su capacidad creativa, de huella divina, no se somete a dogma religioso ni a partido político. Es decir, en la lucha del hombre como lobo del hombre, se declara del lado de la justicia, del lado de los indefensos. En el fumador se evidencian los efectos cognitivos del consumo enteogénico para potenciar las facultades imaginativas y facilitarle el trance creativo. En ese sentido, el discurso prohibicionista es perjudicial por empobrecedor, embrutecedor, marginador, incriminador, inhumano, antinatural y sacrílego. Muchas gracias. Bien. Bien, entonces, luego de la exposición ofrecida por el tesista
Josué Medina Guamán, damos la palabra al asesor de la tesis, el fumador textual entre el modernismo y la vanguardia en la Torre de las Paradojas, 1926, de César Atahualpa Rodríguez. Tiene la palabra el doctor Mauro Mamani. Muy buenos días, apreciados miembros del jurado, doctor Américo Mudarra, miembros del jurado Alejandro Mautino, magíster Johnny Pacheco. Solo quisiera destacar brevemente los aportes de esta tesis, ¿no?, dentro de una síntesis que he presentado al director del posgrado. Leo rápidamente, dice, la tesis propone como hipótesis que el sujeto textual fumador se vincula con las poéticas modernista y vanguardista. Además propone tres hipótesis específicas para demostrar. La hipótesis principal se propone como objetivo general interpretar la poética del fumador en la Torre de las Paradojas mediante el análisis de sus objetos textuales y su diálogo con el modernismo y vanguardismo. La tesis, como ha sido también reseñada y expuesta y argumentada, tiene 3 capítulos. En el primero se presenta una contextualización del tema a través de los sujetos biológicos. Para ello recurre a textos académicos y científicos producidos sobre el fumador en la literatura. Además expone cronológicamente el nexo entre el poemario y otros textos. Los apartados presentan el transcurso histórico del fumador en el continente y su resignificación debido a los cambios de contexto. De esta forma caracteriza al ser que fuma y su encuentro con el libro. También caracteriza la representación diversa en lengua moderna como el demólogo y el idólatra y sus recientes formas de nombrarlo. Encuentra que para el estudio de los sujetos intra y extratextual de la Torre de la Paradoja requiere de la confrontación con categorías de modernismo y la vanguardia. En el segundo capítulo estudia la compleja relación entre los sujetos biográficos y líricos. Se ubica el poemario en el contexto intelectual, socioeconómico de Arequipa y a principios del siglo XX, además de los acontecimientos locales e internacionales. En su estudio se advierte la intertextualidad de los poemas con revistas de vanguardia y la coyuntura político-literaria sobre el compromiso del artista con su obra, la degeneración e identidad, el decadentismo, un balance de los abordajes críticos sobre el poemario. En su estudio muestra cómo los fumadores intratextuales se vinculan a la nada, a la quietud, a la pereza, entre otras categorías. El tercer capítulo, que es el capítulo central, que responde directamente a la hipótesis, se interpreta a los fumadores a través de la caracterización del sujeto lírico como demólogo, poeta maldito o indio fumador. Además, se relaciona esta representación intratextual con las poéticas de Baudelaire, de Herrera, de Reims y otros modernistas y vanguardistas contemporáneos. Tras estos análisis intra y extratextuales sobre el fumador, se discute de manera sintética los principales hallazgos de la investigación en relación con la inspiración poética, la adivinación, la clarividencia, el malditismo, la experiencia lingüística, entre otras categorías que requieren interpretaciones retóricas y epistémicas. Destaco el trabajo que he tenido la suerte de acompañar en la investigación de Josué Medina Guamán, realmente un trabajo valiosísimo, centrado en este libro, La Torre de las Paradojas. Debo también testimoniar que es uno de los investigadores más acuciosos de la obra de César Atahualpa Rodríguez, que está desarrollando un proceso de especialización, porque tengo entendido también que en sus proyectos de estudios doctorales profundiza en la obra de César Atahualpa Rodríguez. Agradecido por haberme
elegido como su asesor. Hemos tenido la suerte de aprender mucho en esta investigación. Muchas gracias. Bien, doctor, ¿hay alguna pregunta para el asesorado? No, no tengo, señor presidente. Muy bien, muy bien. Entonces pasamos a los informantes. Sí. En primer lugar, sería el informe del magíster Alejandro Mautino Guillén. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar al presidente del jurado, al doctor Américo Mudarra, igualmente a quien también conforma esta mesa, al magíster Johnny Pacheco, igualmente al asesor del tesista, al doctor Mauro Mamani, y también al bachiller Josué Medina por esta sustentación. A continuación, voy a leer en mi calidad de jurado informante, básicamente esta carta que se envió al director de la unidad de posgrado. En mi calidad de jurado informante de la tesis El fumador textual entre el modernismo y la vanguardia en la Torre de las Paradojas de César Atahualpa Rodríguez, presentada por el bachiller Josué Yaret Medina Guamán, para optar el grado de magíster en literatura peruana y latinoamericana, cumplo con informar lo siguiente. La presente investigación está dividida en una introducción, 3 capítulos, conclusiones y referencias bibliográficas. La tesis de Medina plantea como hipótesis general que el sujeto textual fumador está estrechamente vinculado con las poéticas modernistas y vanguardistas. Particularmente, para el tesista, la poesía de César Atahualpa Rodríguez dialoga creativamente con la concepción de la obra de arte como reflejo de la vida y la objetivación del texto como producto del intelecto independiente del ser biológico que lo produce. Igualmente, plantea que a través de los fumadores textuales se representan algunas figuras retóricas de oposición, como la paradoja. De igual modo, el fumador textual se representa en la construcción de una obra abierta donde ésta protagoniza vínculos y confrontaciones. Entre los aportes que se pueden identificar en el trabajo de Medina Guamán, destaca la visión particular sobre el fumador textual, a través de un análisis de un conjunto de 8 poemas donde se advierte a sujetos intratextuales y extratextuales representados a partir de un enfoque orientado a advertir su representación enteógena. Asimismo, se puede subrayar que esta investigación no se reduce a una mirada psicologista, es decir, que enfatice el aspecto biográfico y moralista de los poemas y que deje de lado el aspecto estético de este y la presencia del modernismo y vanguardismo. En el capítulo 1, Medina revisa la representación de la figura del fumador en el ámbito de la literatura, el nexo de este con dicho tema y cómo este ha sido resignificado en la literatura latinoamericana. Aquello ayudó a establecer relaciones entre el fumador textual y el demonólogo, el misántropo social, el vicioso, el degenerado, etc. Igualmente, en el capítulo 2, el autor se detiene a abordar la presencia del poemario en el contexto de las primeras décadas del siglo XX y cómo elementos socioculturales, políticos y editoriales se ven representados en el texto. Y en el capítulo 3, Medina realiza interpretaciones de su corpus de estudio, subrayando aspectos inmanentes, literarios y sociales a partir de un énfasis en los interlocutores del poema y su relación con el simbolismo decadente, el modernismo y la vanguardia. Particularmente en este capítulo se considera un enfoque comparatista que busca establecer relaciones entre la figura del demonólogo, el poeta maldito, y el indio fumador con otros personajes y poéticas como la de Baudelaire y Herrera y Reisi. A partir de lo presentado, desde mi calidad de jurado informante de la tesis El fumador textual entre el modernismo y la vanguardia en la Torre de las Paradojas,
1926, de César Atahualpa Rodríguez, presentado por el bachiller Josué Yaret Medina Huamán para optar el grado de magíster en literatura peruana y latinoamericana, sostengo que esta reúne los requisitos para ser defendida públicamente. Muy bien, he dado lectura a esta carta enviado al director de la unidad de posgrado. Igualmente, quisiera hacer un par de preguntas a Josué Medina. La primera tiene que ver con un aspecto que me pareció sumamente fundamental. Revisando un poco los antecedentes dentro de la literatura peruana, bueno, dentro de las poéticas de la literatura peruana, hay un texto importante que es Viracocha, ¿no? Donde unos versos dicen: mis ojos en blanco hacia ti, quiero conocerte. Este texto sin duda también habla de esta relación, de esta interacción comunicativa entre el locutor, ¿no?, y su alocutario, ¿no? Y hago o subrayo esta cita porque precisamente en esta también aparece esta representación, ¿no? Si bien no de los fumadores, pero sí de la sustancia enteógena, ¿no? Que a partir de esta, el locutor busca acercarse a esta deidad Viracocha, ¿no? Y que obviamente en el trabajo no lo he podido registrar. Y aquí aparece esta relación de los ojos, ¿no? Precisamente ese poema también que aparece ya de Atahualpa, Novilunio, también ahí hay un énfasis particular en los ojos, ¿no? A partir de esta idea inicial, ¿no?, yo quisiera preguntarte, Josué, digamos, ¿qué percepción de la realidad como forma de conocimiento construye este fumador textual en la obra de Atahualpa Rodríguez, ¿no? Esa sería una primera pregunta, ¿no? Una segunda pregunta, quisiera básicamente orientarla a cómo es que estos sujetos textuales asumen su condición de sujetos, es decir, como sujeto individual o como sujeto colectivo, digamos, centrado estrictamente en la cultura o más descentrado, pensando ya quizás en las relaciones con el modernismo y la vanguardia, es decir, como sujeto descentrado vinculado al cosmopolitismo. Bien, esas serían básicamente las dos preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, adelante el tesista. Muchísimas gracias, Alejandro Mautino. Sus preguntas son sumamente relevantes e interesantes en relación a mi investigación. Primero, comentar lo que mencionaba usted sobre Viracocha. Sí, hay otros textos que, por ejemplo, la manifestación que evidenció Tupac Yupanqui, por ejemplo, según señalan, él también cuando ve a Viracocha lo ve en un acto de chamanismo, podríamos decirlo, según las aproximaciones que se tiene ahora, ¿no? Y ahora lo veía también con símbolos universales en este caso, o sea, no solamente los ojos hacia la nada, sino también las serpientes, la presencia de las toxinas, por lo tanto, ¿no? O el despertar psíquico y demás. En el caso de Tupac Yupanqui y obviamente otros incas más, ¿no? Pero el de Tupac Yupanqui es el más representativo vinculado a Viracocha. Ahora, también de repente señalar en ese caso que el manuscrito quechua de Guarochirí, que no es incaico, también tiene desde el primer capítulo, desde el primer texto, tiene ya la participación de enteógenos, ¿no? Es decir, ya están ahí los rituales de la hoja de coca, también hacia Cuniraya Viracocha, ¿no? Entonces, eso sí lo mencioné específicamente en la investigación, lo del manuscrito quechua de Guarochirí sobre Cuniraya Viracocha, y no obviamente ahondé en los dioses, en la mitología, porque eso también es sumamente abundante. En México también el dios Tlaloc tiene todo un culto alrededor de eso, entonces hubiera sido de repente desbordarme, ¿no? Los fines de ese primer capítulo era sobre todo ubicar la Torre de las Paradojas en relación a otros textos enteogénicos. Ahora, para llegar a las últimas dos preguntas que me ha mencionado, en cuanto a la percepción de la realidad que tiene o que construye el fumador,
y esta se relaciona un poco con su segunda pregunta también, porque el sujeto individuo, ¿no? O la concepción de individualidad que se maneja para la época hace que también la realidad cambie, pues, ¿no? Pero bueno, en el caso de la percepción que tiene el fumador sobre la realidad, es una realidad que se vincula bastante al humo, es decir, es una realidad que se desvanece, es una vida que normalmente puede quedar atrás, es algo efímero. El fumador es consciente de lo, digamos que de lo pasajero que es la vida, y por lo tanto todo lo que es la realidad es cambiante. Justamente una de las cosas que el fumador sufre en su angustia es eso, y es una característica de la poética de principios del siglo XX, vinculada al decadentismo, o sea, llegar a la idea de que estamos en un mundo que no solamente cambia, sino que se ha agotado. Poetas y escritores, y bueno, en cierto sentido a eso también se debe la Primera Guerra Mundial, según lo señala Spengler en La decadencia de Occidente. Digamos que se consideraba que era una época en agonía, ¿no? Una época para la cual ya no había los grandes descubrimientos, ya no, se había llegado muy tarde a muchas cosas, ¿no? Entonces, por ese lado, la percepción de la realidad que tiene ese fumador es una percepción desencantada, es una percepción vinculada a la angustia, al tedio, que en el caso de la Torre de las Paradojas, al ser también una realidad arequipeña aldeana, se traduce en la palabra nevada, que es para definir el spleen o el tedio arequipeño, ¿no? Ahora, para continuar con la segunda pregunta, que es cómo asumen su condición de sujeto, esta categoría también es interesante porque en algunos poemas la división entre sujeto y objeto es evidente. Es muy, digamos que palpable, o desde la comprensión racional occidental es tradicional, digamos. Pero hay otros poemas, y usted lo ha mencionado en Novilunio, por ejemplo, en donde el yo se desubjetiva. Es decir, la forma más práctica de repente de señalar este ejemplo es que, por ejemplo, en el caso del fumador de pipa, el fumador y la pipa se comienzan a parecer bastante. El fumador y el humo se comienzan a parecer bastante. Ojo que esto también es herencia no solamente de Baudelaire, con esto del fumador fumado, ¿no? Que la pipa lo fumaba y demás, sino que también es herencia de la desubjetivación y la conexión con el todo de el indio enteogénico. Porque recordemos que en las culturas originarias o en estas civilizaciones que ritualizan las plantas sagradas y la comunicación con las divinidades y con los dioses que habitan las plantas, para ellos no hay diferencia entre nosotros y la naturaleza. Es más, yo a veces prefiero vivir así porque se comprende que el otro es un reflejo de uno mismo, ¿no? Es decir, al verlo a ustedes mirados, en realidad estoy viéndome a mí mismo, pero desde otro punto del universo. Ojo, estoy diciendo desde la percepción de la Torre de las Paradojas, en donde el poeta y la visión, ¿no? Todos nosotros estamos vinculados con el todo, con la nada. Y creo que con esto ya termino ya la pregunta en relación a estas dos intervenciones. Hay una mutación, y esto usted lo señalaba, hay un cambio entre la percepción del yo, del ego modernista, que es un ego de repente vinculado a lo aristocrático, a la nobleza, al enrarecimiento del yo, de la subjetividad, frente al ego de la vanguardia, que está más fragmentado, dividido, disociado, aunque no pierde divinidad. Hay que tener en cuenta que el demiurgo de Huidobro es por ejemplo, en Altazor, en el último canto, es un yo completamente disuelto tal vez o fragmentado, pero porque nosotros como lectores mortales ya no podemos acceder a esa lengua que está, digamos, vinculada a lo divino, ¿no? Igual sucede con Atahualpa Rodríguez. Él coquetea con aquello que va más allá de la razón y que por lo tanto podría ser o demoníaco en algunos casos, o divino, pero que escapa de esta hipocresía cristiana en la que él siente que ha caído el Perú de principios del siglo XX. No sé si con eso respondo a su pregunta. Sí, conforme con la respuesta, señor presidente del jurado. Gracias. Bien. Gracias a los dos. Seguimos entonces con el informante, el jurado informante, Johnny Pacheco Quispe. Su informe, por favor. Buenos días, presidente del jurado, doctor Américo Mudarra, doctor Mauro Mamani, ¿no? Magíster Alejandro Martínez, bachiller Josué Medina. No voy a leer, digamos, el informe porque ya creo que el jurado
informante también ya leyó, ¿no? Para no ser repetitivo, digamos, en ello, además de la estructura que también ya realizó. Primero comentar que la tesis me parece una excelente investigación, ¿no? Digamos, también aplaudo, digamos, la asesoría, ¿no? Que le ha hecho el profesor Mamani, ¿no? En cuanto a la tesis. La verdad es que incluso me parece bastante novedoso, ¿no? En el informe he mencionado esos detalles, ¿no? En el hecho de, creo, de repente, por lo menos yo no había visto, digamos, una tesis similar en cuanto a un tópico que es muy recurrente dentro de la literatura peruana, ¿no? La idea del fumador, ¿no? Con un ejemplo claro, por ejemplo, en narrativa, lo vemos en el caso de Ribeiro, ¿no? Y lo que hace, digamos, Josué es hacer toda una investigación, ¿no? Digamos, de un rastreo, digamos, de dónde surgen esas ideas, digamos, del fumador, de los paraísos artificiales, ¿no? Las plantas, digamos, alucinógenas, ¿no? Y entonces se nota que, digamos, ha habido una investigación muy profunda, digamos, en cuanto a ello para poder sistematizar las categorías, digamos, que él trata de establecer, ¿no? Que ya las mencionó, digamos, durante su exposición. Cuando leí la tesis me pareció, digamos, una investigación de años, ¿no? Un conocimiento pleno también de, digamos, de esa temática, ¿no? Entonces, me parece un gran aporte. Yo espero que con el paso del tiempo, ¿no? La tesis se llegue a publicar, porque me parece un gran aporte, por lo menos cuando uno quiere tocar esos temas o de repente mandar a los estudiantes a investigar ciertos tópicos, no hay, digamos, ese tipo de temas, ¿no? Entonces creo que la tesis de Josué me parece un excelente aporte, digamos, para los estudios literarios, no solamente para la poesía que él aborda, sino que hace todo, digamos, una sistematización, un rastreo, digamos, de los antecedentes, de las influencias, donde se dan, digamos, estos términos, ¿no? Digamos, de los fumadores, qué tipo, ¿no? O sea, realmente el primer capítulo es muy, muy bueno, ¿no? Entonces, te felicito, Josué, por ese aspecto. Eh, y por otro lado, digamos, creo que en la tesis hay que corregir, digamos, ciertos aspectos técnicos, que eso no demerita, digamos, ¿no? No hace menos la tesis, ¿no? Son errores muy puntuales técnicos que ya digamos, lo he mencionado en el informe, ¿no? Como plantear la pregunta de investigación, la hipótesis, digamos, tiene que estar más acorde al aspecto formal, igual que el objetivo, ¿no? También algo que recomendé también en la tesis, justamente esa profundidad, digamos, de querer decir, digamos, todo lo que se ha encontrado, ocasiona de que haya, digamos, abarca demasiados tópicos y por momentos se pierde, digamos, ese centro al cual debería situarse, ¿no? Como es el caso del poemario, ¿no? Si bien lo hace, digamos, tal vez pudo hacerlo de una manera más sistemática, más centrada, pero también viendo que como no hay una investigación exacta sobre ello, ha querido, digamos, ¿no? Colocar toda la información, ¿no? Y eso puede ser beneficioso para los nuevos investigadores, pero también en desmedro, digamos, de esa sistematización. Y algo que ha puesto mucho hincapié ahora en el caso de la exposición, que yo le critiqué, digamos, en el informe, porque en la tesis se ve de ese aspecto, esas cuestiones biografistas, ¿no? Que, o sea, yo sé que él tiene muy claro, digamos, esas diferencias entre el yo poético y el autor real, pero en la tesis no se veía eso porque hay ciertas afirmaciones, ¿no? En la cual se llega a decir, por ejemplo, que la Torre de las Paradojas, ¿no? Es la biblioteca, me parece, de Arequipa, creo. Entonces, llegar a ese tipo de conclusiones, ¿no? Como que no sirven, digamos, para el análisis, ¿no? O sea, pueden ser referenciales porque todo texto surge, digamos, de una realidad, pero no se puede decir tan simple, digamos, decir, ahí esta torre se forma porque representa la torre de Arequipa, ¿no? O sea, la biblioteca de Arequipa, perdón. Y ciertas cuestiones también, digamos, de la vida de Atahualpa Rodríguez en relación que acá también había en estos aspectos, ¿no? Eso me acuerdo que le hice esas críticas que, digamos, ahora en la exposición, por supuesto, ya se nota mucho la diferencia, pero una cosa es lo que uno diga y otra cosa es lo que hay en el texto, ¿no? Entonces, eso, ¿no? También las conclusiones me parecieron muy atómicas, muy,
Creo que para tanta información, para tanto despliegue de temas, poner 4 conclusiones bastante breves, no creo que no es adecuado, ¿no? Por lo menos, como recomendé, deberían tener entre unas 8, por lo menos unas 8 conclusiones, que por supuesto tienen que ser afirmativas y categóricas porque ya se han desarrollado, ¿no? Eso, digamos, como una crítica que sé que pueden ser, digamos, importantes para él y bueno, ello, ¿no? Simplemente mi pregunta sería si el tópico que tú has estado viendo, lo has visto de repente digamos, en otros textos de Atahualpa Rodríguez o en otros poetas de la vanguardia peruana. Gracias. Ujú. Muchas Adelante, gracias. adelante. Muchas gracias. Muy interesante su intervención. Y sí, cuando recibí su informe también tomé en cuenta cada uno de los puntos que usted mencionaba, porque han servido para mejorar y precisar el trabajo. Y es cierto, como usted dice también, ¿no? El hecho de que enfrentarme a una investigación en donde de repente no he abierto camino en algunos casos, sino que he tenido que abrir trocha, por así decirlo, porque no había específicamente las categorías que yo requería para analizar ciertos poemas. Entonces, es un poco distrae, por un lado. Lo otro es que sí, también manejar una gran cantidad de información y querer decirlo todo hace que, digamos que va en desmedro de la investigación. Una de las cosas que aprendí también con esta investigación es que uno no puede decirlo todo y que ninguna tesis está realmente terminada. Yo quería terminar una investigación pensando que analizando un cigarrillo, ¿no? Analizando un objeto pequeño, podría tener una tesis total, completa, en 300 páginas de repente. Recuerdo que el primer borrador de 360 páginas que se entregó primero, tuvo que desaparecer los 2 primeros capítulos en donde está justamente esa teorización sobre los sujetos poéticos, sujetos literarios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se desbordaba también la investigación. Entonces, la idea era centrarlo en lo que usted también ha señalado, ¿no? Los poemas de la Torre de las Paradojas y específicamente en El Fumador. Yo por eso valoro bastante los comentarios que usted ha mencionado, porque yo también a años de haber revisado esta investigación, encontré también esas falencias, ¿no? Varias cosas bueno, cualquier texto es perfectible, ¿no? Así que siempre se puede ir mejorando y demás. Yo estoy completamente seguro de que voy a poder aplicar sus observaciones y las que el jurado me haga también para una mejor versión. Ahora, para responder a su pregunta, que es sobre cómo es que este tópico se desarrolla en otros textos de Atahualpa Rodríguez. Bueno, específicamente El Fumador aparece otra vez en Sonatas en tono de silencio. Tiene otros poemas sueltos en diferentes revistas, aunque no he podido ubicarlos todos, pero el Fumador es una constante, ¿no? Sobre todo porque en su performance o en su asimilación de la vida de Baudelaire también, el tabaco siempre estuvo ahí, ¿no? El humo, ¿no? Entonces es parte de o sea, no solamente es un tema literario el acto de fumar, sino que es incluso un acto político para algunos escritores. Y aquí para mirarlo en otros escritores del modernismo y de la vanguardia, obviamente el tema de fumar está en Valdelomar, está en Mariátegui también, aunque sobre la edad de piedra de Mariátegui no hay mucha información, sobre su etapa decadente como Juanito Chroniqueur, no hay mucha información. Sin embargo, Alfredo González Prada, el hijo de Manuel González Prada, porque recuerden que el hijo de González Prada pues andaba con estos muchachos, ¿no? Con Vallejo, con Valdelomar, señala pues que quienes más fumaban opio eran Valdelomar y Mariátegui, por ejemplo, y que ellos lo hacían en la calle Hoyos. Incluso ubiqué el nombre del que les vendía el opio, que se llama el chino Aurelio. Es curioso porque Valdelomar también tiene un poema dedicado hacia el chino Aurelio, o hacia un tal Augusto, perdón, chino Augusto, y es sobre la farmacia, la farmacopea, ¿no? Ahí dedicado. En el caso de Vallejo, recuerden que él también aspira heroína para la pena en Trilce. También tiene el cuento Cera, que lo menciono bastante en mi investigación, en donde el poeta, el personaje poeta es un poeta opiómano. Para el caso de Churata, también en el Pez de Oro hay bastantes relaciones con los enteógenos.
También tenemos en el caso de Mario Chávez, ¿no? En la primera, justamente eso vincula también con mi tesis de doctorado. El primer poema de Coca, ahí aparece pues la hoja de coca, ¿no? Está lo enteogénico, lo sobrenatural, lo irracional. Específicamente sobre el humo, siempre se ha trabajado aquí en el Perú, pero en el siglo XIX hay una especie de atracción por lo asiático otra vez, ¿no? Es decir, el opio, el hashish, el cannabis a partir del siglo XIX. Sin embargo, el humo siempre ha estado presente, ¿eh? Desde el manuscrito quechua de Guarochirí, pasando por incluso tradiciones peruanas de Ricardo Palma, o sea, en todos ellos ha estado siempre el fumador, ya sea como demonio en algunos casos o como un ser raro, asocial o misántropo, ¿no? En este caso, en el de Atahualpa Rodríguez, se tiene especialmente estas características por el contexto, ¿no? Pero si Atahualpa, perdón, si encontramos otros poemas, otros poemarios y otros autores en otros contextos, obviamente eso también modifica la representación del fumador. Para ya terminar mi intervención, y esto es algo que creo que todos conocemos, una cosa es la representación del acto de fumar antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o durante la época dorada del cine norteamericano, en donde el acto de fumar es difundido por bellas señoritas, bellas actrices y demás. Entonces es un acto completamente sensual, ¿no? Exquisito, fino y demás. Y otra cosa es pues el acto de fumar difundido ya después de la guerra contra las drogas que por ejemplo ejerce Nixon, que va a repercutir en diferentes representaciones, no solamente poéticas, sino también visuales, musicales y demás, sobre el acto de fumar, ¿no? Que en la época de Atahualpa Rodríguez era un acto elegante, ¿no? Era un vicio que evidenciaba cierto tipo de nobleza, porque aquel que utilizaba sus manos para fumar podía hacer que su tiempo se consumiera en nada porque le sobraba. En cambio, un obrero, alguien que tiene que estar dedicado todo el tiempo a trabajar, sus manos tienen que estar ocupadas trabajando, no puede dedicarse a fumar. Entonces, Atahualpa Rodríguez un poco subvierte esa figura, ¿no? Esa figura del fumador endiosado, él lo hace aterrizar, ¿no? Lo lleva a otro nivel de significación. No sé si con eso respondo a su pregunta, estimado Johnny. Gracias. Todo conforme. Gracias. Muy bien, entonces hemos escuchado la exposición del tesista Josué Medina Guamán, los informes del jurado y en realidad yo simplemente quisiera agregar lo siguiente, ¿no? Sí, al inicio en realidad me pareció una tesis que levantaba demasiada información. Y cuando uno se da cuenta de esto, cuando la lectura corre muy rápido, ¿no? Dice, ¿qué está pasando acá? Pero claro, luego me di cuenta que ya con los siguientes capítulos se iba un tanto centrando, no del todo, ¿eh? Porque no hay un centro en realidad, tal como el jurado Johnny Pacheco lo ha visto muy bien, ¿sí? Una tesis, sabemos, desarrolla un problema, pero en este caso, ese problema se ramifica, ¿verdad? Y como acabamos de escuchar, Josué Medina tiene tanta información que en realidad ha podido crecer incluso, ¿no? Y es bien, ahora que sigue trabajando el tema, en realidad es extraordinario. Sí, y luego también me di cuenta que, claro, era problema de planificación, ¿no? Sí, está planificado en ese sentido. Entonces, como trabajo académico, para mí está muy bien. Y sobre todo, la importancia. Este es un trabajo que va a quedar. Y yo lo voy a recomendar en mi curso de metodología de la investigación, ¿sí? Porque es todo un rastreo, ¿sí? Claro, falta ajustar, ¿sí? Pero ahí está ya la matriz. Y eso es fundamental en una tesis. Muy bien, muy bien. Entonces, lo siguiente, el jurado va a deliberar y pedimos, por favor, al tesista abandonar la sala virtual. Voy a dar entonces lectura al acta de esta mañana.
¿no? Unidad de posgrado, acta de sustentación de tesis de grado académico de magíster. Los 6 días del mes de febrero del 2023, siendo las 11 horas vía virtual, se reunió el jurado de grado integrado por los profesores Américo Mudarra Montoya, presidente, doctor Mauro Félix Mamani, asesor, el magíster Johnny Joseph Pacheco Quispe, informante, y el magíster Alejandro Giancarlo Mautino Guillén, informar, para calificar la sustentación de la tesis titulada El fumador textual entre el modernismo y la vanguardia en la Torre de las Paradojas, 1926, de César Atahualpa Rodríguez, presentada por el señor Josué Yaretz Medina Guamán, bachiller en Ciencias de la Educación, para optar el grado de magíster en literatura con mención en literatura peruana y latinoamericana. Hecho la exposición y absueltas las preguntas formuladas, el jurado acordó la siguiente calificación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado. 18. Muy bueno. Habiendo sido aprobada la sustentación de la tesis, el jurado recomendó que la facultad proponga que se le otorgue el grado académico de magíster en literatura con mención en literatura peruana latinoamericana al bachiller Josué Yaretz Medina Guamán. Muy bien, felicitaciones al nuevo magíster. Muchísimas Al asesor, gracias. a los informantes, indudablemente, todos impecables esta mañana. Muchas gracias. Felicitaciones, felicitaciones, amigo. Aló. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Felicitaciones, señor Medina. Muchas gracias, señorita Coti. Muchas gracias por su apoyo. Gracias. Felicitaciones, Josué. Un enorme abrazo. Alejandro. Muchas gracias, doctor Mauro. Muchas gracias, doctor Américo. Espero verlos pronto. Un abrazo enorme. Un abrazo, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias.